Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy empezamos capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Hoy se va a escuchar un poco de ruido, o más que un poco de ruido, detrás de mi voz. Es porque yo estoy en una parroquia con un colegio y escuela, y están en su educación física ahora jugando en la cancha. Entonces, perdón por cualquier molestia causada por el ruido detrás de mi voz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por los sacramentos que hemos recibido, por el privilegio de llevar tu sello sobre nuestros corazones y nuestras almas. Pedimos que tu Espíritu Santo nos fortalezca en el combate espiritual, para que frente del enemigo, frente de la tentación y el pecado, siempre quedamos fieles a ti hasta el fin. Todo eso pedimos en tu nombre, Jesús nuestro Señor. Amén. María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esa primera parte será del versículo 1 a 12. Y probablemente, a diferencia de las otras veces, no recuerdo cómo he hecho exactamente, pero voy a leer la parte entera y después voy a hacer comentarios sobre ciertas palabras o frases. Tocó el quinto ángel. Entonces vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió del pozo una humareda como la de un horno grande. Y el sol y el aire se oscurecieron con la humareda del pozo. De la humareda salieron langostas sobre la tierra, y se les dio un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no causaran daño a la hierba de la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol, solo a los hombres que no llevaran en la frente el sello de Dios. Se les dio poder no para matarlos, sino para atormentarlos durante 5 meses. El tormento que producen es como el de escorpión cuando pica a alguien. En aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la encontrarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. Voy a pasar ahí y luego voy a leer 7 a 12. En este capítulo vamos a escuchar algo que suena como una pesadilla, de una película de horror, de miedo, de espanto. Específicamente, las plagas que se vienen en este capítulo son plagas específicamente dirigidas a los que no llevan el sello de Dios. Habíamos escuchado cómo Dios quiere sellar y proteger a los suyos, y ahora escuchamos lo que pasa a los que, a causa de su propio pecado, no se han puesto bajo la protección de Dios y el tipo de sufrimiento que tienen que pasar y padecer. Ahora, en las plagas de Egipto, las últimas 7 plagas tiene una diferencia, porque afectan a los egipcios y no a los hebreos. Y lo mismo aquí. Dios hace diferencia, no porque Él juega con favoritos, sino que su gracia es real. Y a los que reciben su gracia, ellos van a recibir también su protección. Los que rehúsan su gracia tampoco pueden disfrutar de la protección. Ahora, este capítulo es como una pesadilla porque la descripción de la quinta y sexta trompetas son descripciones sobrenaturales. Son de langostas, por ejemplo, escorpiones, otros animales que no encontramos tanto aquí en la tierra.
Y por esto son plagas que revelan la actividad demoníaca, actividad de poderes sobrenaturales que son enemigos de Dios. Y esto vemos en el mundo de hoy, que ha crecido mucho la influencia, la presencia de los demonios en la tierra. Incluso el número de los que piden la ayuda de exorcistas o piden liberación. Entonces, en algún sentido ya se ha cumplido esto o se está cumpliendo ahora en nuestro mundo, porque Satanás tiene un poder hoy sobre todo el mundo, parece que no ha tenido sobre el mundo desde la muerte de Jesús, desde su victoria en su misterio pascual. Ahora, la interpretación más común, vamos al versículo 1. La interpretación más común sobre esa estrella que se ha caído del cielo es que representa un ángel caído, específicamente Satanás mismo. Leemos referencias sobre la conexión entre una estrella o luz que cae y Satanás en Isaías 14. También Jesús mismo habla de esto en Lucas 10 y en Apocalipsis, más tarde en capítulo 12, escuchamos también. Dios permite que abra el pasaje, la puerta al abismo, es decir, le fue dado, se le dio la llave del pozo del abismo. Esto es un pasivo divino. Cuando hablamos en la teología bíblica, quiere decir que Dios, de manera como escondida, permite esto, y Él permite que esta estrella, ese demonio, abra el pozo para que las fuerzas malignas puedan salir. Ahora, ¿por qué Dios permite esto? Es algo que va a aparecer al fin de este capítulo. Es decir, para llevar los habitantes del mundo al arrepentimiento. Hay que recordar, esas plagas son específicamente dirigidas a los que no llevan el sello de Dios, los que no creen, los que no se han arrepentido, y luego encontramos los que se quedan en su idolatría. Ahora, el humo se levanta del pozo de este abismo, como humo de una hoguera, de un horno grande. Esto hace recordar la descripción de Génesis 19 de lo que pasó cuando fueron destruidos Sodoma y Gomorra, que son símbolos del juicio divino, y muchas veces aparece alguna referencia a Sodoma y Gomorra, porque es como el prototipo, la figura, la imagen de lo que pasa a los que permanecen en su pecado, contra la llamada de Dios a la conversión. Ahora, lo que sale de este pozo son langostas. Esto fue un peste bastante familiar en Palestina y en África del Norte. Pero aquí entendemos mejor lo que esto quiere decir, esa plaga de langostas, a la luz del Antiguo Testamento. La octava plaga contra Egipto en Éxodo 10 fue una peste de langostas que consumió cualquier cosa verde, todo. También Joel, en su primer capítulo, habla de una plaga de langostas, de una trompeta y el anuncio del día del Señor, el juicio de Dios contra Judá, contra su propio pueblo. Pero en ambos casos, el asunto es juicio para el arrepentimiento, no simplemente para castigar, porque Dios se enojó y no aguanta más. La idea es que Dios permite la destrucción para que el pueblo se arrepienta, ¿no? Es decir, en Éxodo, Faraón tiene que pasar esas plagas como señales de Dios para que él deje en libertad el pueblo de Dios. Y Judá, en el tiempo de Joel, recibe esta plaga para que se arrepiente de su infidelidad, para recibir de vuelta la bendición de Dios. Ahora, ¿qué es este pozo del abismo?
En el Antiguo Testamento, específicamente en la traducción al griego, el abismo refiere a las aguas profundas, por ejemplo en Génesis, primer capítulo, o a veces al mar, que representa el caos que Dios había dominado cuando creó el mundo, por ejemplo Salmo 74. Ahora, en el Nuevo Testamento, el abismo representa el lugar de los muertos y más específicamente el lugar donde están los espíritus caídos, los demonios. Aquí en Apocalipsis se aparece 7 veces la palabra abismo, siempre vinculada con demonios, con espíritus malignos sobrenaturales. Ahora, aunque el propósito de esta plaga es para que los habitantes del mundo se arrepientan, esas langostas son muy diferentes a las langostas normales, naturales de Éxodo y de Joel. Ellos no causan daño a la vegetación, a lo que es verde, sino causan daño a la gente, a los seres humanos, específicamente los que no llevan el sello de Dios, los que nos forman parte de su pueblo. Ahora, langostas normales comen plantas. Esas langostas infligen tormenta como la de un escorpión que ataca a una persona. Escorpiones, realmente las conocemos. Yo, siendo de Texas, los he visto varias veces, no me gustan en nada, hasta me dan más asco que víboras. Yo prefiero víboras, que he matado varias por necesidad en Texas. Pero escorpiones más pequeñas, pero venenosas, y a veces de manera suficiente para matar a alguien, específicamente niños o viejitos. Ahora, Jesús refiere a escorpiones, a víboras en Lucas 10. Y probablemente aquí lo que Jesús dice está al fondo, porque Jesús recuerda que Él protegerá a los suyos de ellos y vamos a poder pisotear escorpiones y víboras. Pero cuando Jesús habla de eso, no está hablando literalmente de los animales, sino de los demonios. Porque vemos en los evangelios como Jesús tiene poder sobre todos los demonios, por el poder de su palabra, para exorcizar, sin que los demonios puedan resistir su mandato de irse. Entonces aquí, este simbolismo de escorpiones es el simbolismo de demonios. Y eso es lo que probablemente tiene en la mente el autor, Juan. Ahora, estos demonios, esas langostas, son regidos por el ángel del abismo. En versículo 11 leemos esto. Pero Dios siempre retiene control sobre todo. Es decir, no pueden matar a sus víctimas, pero pueden tormentar a ellos por 5 meses. Ahora, langostas en su vida natural solo viven 5 meses, pero aquí representa el periodo de sufrimiento que tiene su límite. Es decir, que Dios ha puesto confines a lo que pueden hacer. No es que ellos puedan hacer cualquier cosa según su malevolencia, porque el propósito aquí no es simplemente que suframos o sufran los que no tienen deseo, sino para que se arrepientan. Pero escuchamos que la tormenta es tan intensa, tan mala, tan llena de dolor, que los afligidos buscan la muerte, quieren morir, pero no la encuentran. Esto vemos hoy cuando escuchamos del número de suicidios, que cada vez más crece. Los que prefieren morir que sufrir la tormenta. Y luego voy a hablar más sobre eso de la presencia de los demonios en toda esa tormenta en cuanto a nuestra vida humana. Ahora, versículo 7 hasta 12. La apariencia de esas langostas era parecida a caballos preparados para la guerra. Sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro. Sus rostros eran como rostros humanos, tenían cabellos como cabellos de mujer y sus dientes eran como de león.
Tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas como el estrépito de carros de muchos caballos que corren al combate. Tienen colas parecidas a las de los escorpiones, con aguijones, y en sus colas el poder de causar daño a los hombres durante 5 meses. Tienen sobre sí como rey al ángel del abismo, llamado en hebreo Abadón, en griego Apolión. El primer ay ha pasado. Mira que detrás vienen todavía otros 2. Aquí en este párrafo tenemos la descripción gráfica de estas langostas. Pero ahora, no es una descripción gráfica en el sentido de como este video, como podría pintar, porque hay tantas cosas juntas que es como una pintura de Picasso. Pero la mayoría de esas imágenes vienen de Joel capítulo 2, la descripción del ejército que viene contra de Judá, si recuerdo bien. En Joel, esta plaga de langostas es una metáfora por un ejército. Aquí, en capítulo 9 de Apocalipsis, ese ejército de demonios recibe como metáfora, imagen, esa plaga de langostas. Permiso. Ahora, la apariencia de esas langostas era como caballos preparados para la guerra, la batalla. Ahora, por los que vivían en el primer siglo bajo el Imperio Romano, sabían que los romanos preparaban caballos para la guerra. Eran caballos enormes, específicamente entrenados para la batalla, que fueron entrenados a morder, y también sus pies eran formados, no sé la palabra exactamente en español, pero afilados para que cuando pisoteen hagan daño, ¿no? Que eran afilados, eran para cortar. Ahora, que tienen coronas de oro indica su deseo de regir en vez de Dios, ¿no? De tener autoridad y poder sobre nosotros, sobre los habitantes del mundo. Que rostros sobrehumanos y cabello como cabello de mujer indica que son personas, como nosotros somos personas, y que tienen inteligencia, ¿no? Y hasta hermosura, ¿no? Pero de otra manera que nosotros, porque obviamente no son humanos, sino son seres angélicos, pero caídos. Sus dientes como dientes de leones, que indica su característica de ferocidad, que son feroces, y sus corazas indican su invincibilidad. No sé si es una palabra o no, pero que son invencibles, que no pueden ser derrotados. El ruido que les acompaña es algo que hace surgir miedo, ¿no? Porque en su tiempo, en el primer siglo, el ruido de los carros era el ruido de la arma más eficaz para matar. Sería para nosotros escuchar como cazas, aviones de guerra en el cielo dejando bombas, ¿no? Sobre nosotros, o el ruido de una bomba atómica, ¿no? Eso es lo que quiere decir con ese sonido, porque en su tiempo esto fue la arma más peligrosa. Ahora, otra vez escuchamos que solo tienen poder de hacer daño por 5 meses. Y este poder viene de sus colas, como de escorpiones. Pero su naturaleza diabólica es confirmada porque su rey es el ángel del abismo. Ahora, en hebreo, Abadón quiere decir destrucción. En griego, Apolión quiere decir el quien destruye. Es completamente el opuesto del nombre de Jesús, el quien sabe, que el Señor salva. Jesús mismo ha hablado de este ladrón en Juan 10, cuando dice: el ladrón viene solamente para robar, a matar y destruir. Entonces aquí es una referencia otra vez
a este ángel del abismo, Satanás, un poder demoníaco o quizás uno de sus lugartenientes más altos, pero refiere a un ángel de mucha altura, pero un ángel caído. Ahora, esas langostas diabólicas son el primer ay, pero dos más vienen y esto es lo que corresponde a las tres últimas trompetas, ¿no? Y vamos a escuchar esto en los videos que vienen sobre este capítulo. Ahora, ¿por qué Dios permite todo esto? Voy a hablar sobre esto quizás un poco más en el próximo video. Pero es de recordar de que cuando estamos alejados de Dios, somos susceptibles al enemigo, ¿no? Aquí el asunto de que él menciona específicamente que esas plagas afectan a los que no tienen el sello de Dios, quiere decir que son las personas que se han expuesto a este peligro. Y como sacerdote he tenido el privilegio y el deber de ayudar en exorcismos. He ayudado a personas con una aflicción espiritual. Y lo que pasa es como con los vampiros, ¿no? Los vampiros no quieren estar en la luz, se esconden en la oscuridad. Y cuando nosotros vivimos sin Dios, vivimos en la oscuridad. Y ahí el demonio puede atormentarnos. Y Dios permite esto no simplemente porque Él quiere que suframos o estemos en dolor, sino es como el efecto natural. Porque muchas veces si vivimos en la oscuridad y todo parece bien, no vamos a arrepentir de nuestro pecado. Y justo C.S. Lewis tenía una cita, una explicación perfecta de que el mal, cuando está en nuestro corazón, no nos parece mal. Para eso lo escogimos como si fuese bien. Pero el dolor grita a nosotros que algo anda mal. Entonces, Dios permite esa tormenta de los demonios para que la gente se convierta, se dé cuenta que vivir en la oscuridad es demasiado pesado. Que aun por interés puramente egocéntrico, no les conviene vivir en tal oscuridad porque es demasiado pesada y atormentada la vida así. Yo como sacerdote he encontrado con tales personas quienes viven lejos de Dios, pero aumenta problemas demoníacos, problemas psicológicos, problemas en todo tipo en su vida. Y el Señor permite esto para que se den cuenta que además de todo esto, la raíz de esto es la falta de Dios. Y cuando Dios está, todo el resto se resolverá. No como algo mágico y ni tan fácilmente ni rápidamente, pero el arrepentimiento lleva consigo la restauración de la gracia de Dios y su protección en nuestras vidas. Entonces, es verdad que muchas veces personas que sufren mucho, no me refiero a personas, por ejemplo, deprimidas porque alguien cercano murió. De estar triste en tales momentos, de estar deprimido, es una reacción completamente normal. Pero aquí estamos hablando de personas muy atormentadas, personas que no pueden dormir, siempre tienen pesadillas, personas que están obsesionadas, personas que tienen esta obsesión aún con la suicidia. Muchas veces esto sí hay razones humanas, psicológicas, pero el enemigo usa esas heridas psicológicas para atormentar y para llevar a la muerte. Y vamos a escuchar eso en la parte que viene. Y voy a explicar un poco más sobre ese proceso de la tormenta de los demonios, que es para nuestra conversión, no es para nuestra destrucción. Aun si los demonios quieren nuestra destrucción, pero ellos están debajo del poder de Cristo. Y Cristo siempre quiere salvarnos, aun si exige el dolor, para gritar en medio de nuestra oscuridad que algo anda mal. Y esto es el pecado cuando estamos lejos de Jesús. Por la intercesión de la Virgen Santísima, la Madre de Misericordia, que Dios les bendiga, guarde y los proteja de cualquier presencia maligna de Satanás o cualquier otro demonio. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo.